Hola, en esta lección voy a mostrarles o a explicarles la diferencia que hay entre un microprocesador y un microcontrolador. Esto es bastante confuso cuando comenzamos a hablar de microcontroladores, ya que esos términos son algo similares, pero tienen una gran diferencia. Y en esta lección vamos a ver cuál es esta diferencia. Primero que todo, vamos a hablar de las diferencias. Y para esto vamos a hacer una comparación entre el microprocesador y un microcontrolador. Y vamos a tener varias cosas para hacer la diferencia. Una de estas cosas va a ser qué aplicaciones se usan, en qué aplicaciones se pueden usar más fácilmente un microprocesador y un microcontrolador. O sea, en qué aplicaciones se usan típicamente los microcontroladores y en qué aplicaciones se usan típicamente los microprocesadores. Luego de esto vamos a hablar sobre el precio, ¿sí? Esa es una diferencia también que hay entre el microprocesador y el microcontrolador, que es el precio y el consumo de potencia. Estos van de la mano, pero pues esto es una diferencia que toca tener en cuenta para poder entender la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador y un microprocesador. Y luego vamos a hablar sobre el poder de procesamiento. Esto es importante y esto nota una gran diferencia en el momento pues, de comparar ambos sistemas. Entonces, iniciemos primero que todo con las aplicaciones. ¿En qué aplicaciones yo encuentro el microprocesador? El microprocesador, la aplicación más usual o más conocida es en un computador, ¿sí? En un computador de escritorio. El computador de escritorio tiene un microprocesador interno. Yo puedo utilizar un computador para juegos, para navegar en internet, para editar fotos, para crear documentos, para hacer cálculos matemáticos, para hacer simulaciones. Y todos estos trabajos o todas esas tareas requieren de un procesamiento bastante alto, un procesamiento intenso. La aplicación que tienen los microprocesadores es con tareas que requieren eso, un procesamiento bastante grande. Y aquí indico que las aplicaciones o tareas no son tareas predefinidas, ¿sí? No son tareas que el microprocesador esté diseñado para hacer una tarea específica. El microprocesador puede hacer cualquiera de esas tareas y depende del usuario que la realice, ¿sí? Entonces, un microprocesador prácticamente se usa en aplicaciones que pueden tener todo esto, ¿sí? O sea, cuando requieren un procesamiento bastante grande y bastante intenso. Ahora, el microcontrolador. El microcontrolador, como habíamos indicado, es prácticamente un chip. Está hecho para aplicaciones que se requiere tener una entrada. Esta entrada se introduce o se inyecta a un sistema de control y el sistema de control produce una salida. Entonces prácticamente es una entrada, procesamiento o algo con el control, hace control y luego produce una salida. El microcontrolador está diseñado para hacer tareas específicas. O sea, no tienen tareas múltiples como hayamos visto en los microprocesadores. El microcontrolador simplemente está diseñado para tareas pequeñas, para tareas bastante específicas y son tareas ya predefinidas. Uno de los ejemplos que podemos ver un microcontrolador trabajando en electrodomésticos, ¿sí? Por lo menos una cámara. La tarea específica de una cámara es que al momento de oprimir un botón pues se tome o se capture la imagen. Por lo menos una lavadora. La lavadora tiene internamente en su proceso ya diseñado, ya algo predefinido. Por lo menos cada botón tiene su tarea específica. Un botón puede ser para encender el sistema, otro para programar la rapidez del enjuague o para inyectar detergente o para secar la ropa. Prácticamente son tareas específicas que tiene el microcontrolador. Internamente estos instrumentos tienen microcontroladores que tienen ya tareas específicas. Y otro ejemplo puede ser un horno microondas, ¿sí? Lo mismo. Entonces en su panel de control tiene botones que tienen tareas específicas ya prediseñadas para que haga cierto trabajo o cierta función dependiendo pues, del botón que uno oprima. La diferencia entre el microprocesador y el microcontrolador es que el microcontrolador en este caso está diseñado ya para tareas específicas, tareas simples ya predefinidas. Otro criterio que quiero mostrarles para diferenciar entre un microprocesador y un microcontrolador es la estructura interna. Un ejemplo, como ya hemos visto del computador, el computador tiene un microprocesador internamente. Acá tenemos la imagen de una board o una tarjeta
madre, que es la que está internamente dentro de los computadores, y podemos indicar, o aquí por lo menos podemos ver diferentes partes. Yo puedo identificar el microprocesador, que prácticamente es el que controla todo el sistema, pero todos los periféricos están por fuera, o sea, no está nada dentro del microprocesador. Todos los periféricos están prácticamente por fuera. Acá tenemos, o sea, por fuera del chip. Primero que todo, pues tengo por lo menos puertos de entrada y salida, los tengo prácticamente externos. Tengo puertos de entrada y salida, tengo memoria RAM, son los bloques de memoria RAM, los conectores para los discos duros, tengo interfaces seriales, que son para pues manejar diferentes componentes electrónicos o componentes como periféricos que están fuera del microprocesador. Tenemos timers, todos esos elementos se manejan por bloques pero que están externos al microprocesador en sí. La estructura interna, en el caso del microprocesador, todos los elementos están conectados pero externamente al microprocesador. La comparación que hay con el microcontrolador en cuanto a la estructura interna es que todos estos elementos que hayamos hablado del microprocesador, como los puertos de entrada, como las memorias, los timers o los puertos de entrada y salida, comparándolos con el microprocesador, el microcontrolador, todo eso está internamente en el chip. O sea, todo esto, toda la estructura que habíamos hablado del microprocesador está interno dentro del encapsulado. Entonces, toda la memoria RAM está dentro del chip, la memoria ROM está dentro del chip, están las interfaces seriales, los timers, los puertos, todo eso está dentro del encapsulado. A comparación con el microprocesador, por lo menos en la memoria ROM, que se podría decir que es el disco duro donde se guarda pues la información de los programas, en un microcontrolador la memoria ROM está interna y es donde se guarda como el programa que ejecuta el microcontrolador en este caso. Entonces la diferencia es que el microprocesador todo lo tiene externo y el microcontrolador tiene prácticamente lo mismo que tiene el microprocesador, pero todo está dentro de un chip, o sea, todo encapsulado pues a menor escala obviamente, pero dentro del chip. Otra comparación que se puede hacer entre el microcontrolador y el microprocesador se puede dar en el poder de procesamiento. Vamos a comenzar con el microprocesador. Como habíamos visto el ejemplo de la tarjeta madre, el microprocesador, la velocidad, son velocidades usuales de un microprocesador. En este caso son velocidades que van desde 1 GHz a 4 GHz, pueden ir hasta más. Esta es la velocidad que tiene de procesamiento. En cuanto a la RAM, pueden ir desde 512 MB de RAM hasta 32 GB de RAM o más, ¿sí? Entonces, esto prácticamente son valores típicos o poder de procesamiento de un microprocesador. La ROM en este caso se refiere al disco duro. Podemos hablar que la ROM o el disco duro pueden ir desde valores de 128 GB hasta terabytes, ¿sí? Hasta más. Entonces son valores de los tamaños del disco duro. Un microprocesador puede tener periféricos como los puertos USB, ¿sí? Entonces son periféricos de entrada y salida. Interfaces también como internet, como interfaces seriales. Entonces todos estos juntos caracterizan el poder de procesamiento de un microprocesador. Ahora vamos a hablar del mismo tema, del poder de procesamiento, pero en este caso del microcontrolador. Haciendo la comparación con el microprocesador, como vimos anteriormente, habíamos hablado de la velocidad. Aquí en estos chips van desde velocidades de 1 MHz hasta 300 MHz, ¿sí? Son velocidades pues más pequeñas, el poder de procesamiento es menor. En cuanto a la RAM, pueden ir entre valores pues, del orden de los kilobytes, 2 kilobytes hasta el orden de los 256 kilobytes. Entonces aquí vemos que son valores bastante más pequeños. En cuanto a la ROM, que es el lugar de almacenamiento que tiene el microcontrolador para almacenar los programas, que en este caso es similar a lo que hace un disco duro, pero en este caso los valores son bastante más pequeños, van del orden de los 32 kilobytes a 2 megabytes. Entonces habíamos visto en los microprocesadores, en los computadores están en el orden de los terabytes, en este caso pues son mucho más pequeños. Y periféricos, hay periféricos en este caso I2C, que son formas de comunicarse serialmente, o sea, microcontroladores con
con periféricos externos. Y las interfaces puede tener interfaces como SPI o interfaces seriales. Entonces estos son más que todo como características que tiene el microcontrolador comparándolos con las características que tiene el microprocesador en cuanto al poder de procesamiento. Otro de los puntos a comparación de un microprocesador con respecto a un microcontrolador puede darse en los datos que puede procesar. En este caso los buses o los datos o el tamaño de los datos, ¿sí? Un microprocesador tiene por lo general o puede trabajar de datos de 32 bits y 64 bits. Por eso en un computador, cuando uno instala un sistema operativo, uno define el tamaño de los datos que puede procesar, de 32 o de 64. Mientras que en un microcontrolador es mucho menor. Puede estar en el orden de los 8 bits, 16 bits o hasta 32 bits. Entonces prácticamente esa es la diferencia entre el microprocesador y el microcontrolador, dependiendo pues del dato o los datos a procesar. Y finalmente, para terminar como esta comparación entre el microcontrolador y el microprocesador, voy a hablar sobre el consumo de potencia y el precio, ¿sí? Como en un microprocesador prácticamente requiere de tareas no específicas, sino tareas que el usuario puede realizar, como pues lo que se usa en un computador, el precio de esto y el consumo de potencia es bastante alto, ¿sí? Comparado con el microcontrolador pues como tiene tareas bastante específicas, algo más pequeños o proyectos más pequeños que no requieren tanto consumo de potencia, obviamente pues el precio va a ser más bajo comparado con el microprocesador. Entonces prácticamente esa es como la diferencia que quería mostrarles entre el microprocesador y el microcontrolador. Entonces dependiendo de esos factores, ¿sí? Primero el precio, la aplicación que tiene en cuanto al proyecto que estamos haciendo y el poder de procesamiento, ¿sí? Procesamiento de datos. Y como la estructura o la arquitectura interna que tiene el microcontrolador comparado con la arquitectura que tiene un microprocesador. Entonces esta es como la diferencia para que ustedes lo tengan bastante claro cuando comiencen pues a trabajar con este tipo de microcontroladores o microprocesadores si van a ir pues un paso más allá. Eso es lo que quería explicar en esta lección. Espero haya quedado un poco más claro la diferencia entre estos dos conceptos y estos dos tipos de tecnologías. Vamos poco a poco pues avanzando. En la próxima lección vamos a hablar ya más profundamente sobre la arquitectura interna y la parte ya del diseño que tiene el Arduino. Así que los espero en la siguiente lección.